vamos a ver los versículos del 26 en adelante hasta el capítulo 24, versículo 12. Es la porción que vamos a estar estudiando en este momento. Lucas 23, ya casi estamos por terminar, es esta predicación y la predicación de la próxima semana, y luego ya vamos a entrar en una miniserie llamada la obra del ministerio, o las 5E del ministerio. Entonces, hoy vamos a estar viendo Lucas capítulo 23, y el título del mensaje para esta mañana es el poder del evangelio. El poder del evangelio. Evangelio es una palabra, ya entre los cristianos, una palabra muy técnica. Es una palabra muy utilizada entre nosotros, que puede tomar la forma de evangelizar, tomar la forma de evangelismo, la forma de evangelio, ¿verdad? La forma de evangélico. Todas esas formas toma la palabra evangelio, ¿sí? Pero a veces, hermanos, las palabras que son técnicas, perdemos el significado o perdemos la profundidad de lo que Dios quiere enseñarnos a través de ellas. Y la Biblia nos dice que un día el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, le dice: yo les he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día. Dice: yo les he dado el evangelio. Este es el evangelio, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Ese es el evangelio que tenemos, y es el evangelio que predicamos. Pero no es solamente el conocimiento técnico, no es solamente el conocimiento histórico de esto lo que realmente tiene poder, sino, hermanos, lo que tiene poder es la fe puesta en este evangelio. La fe puesta en este evangelio, hermanos, es la que desata el poder de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, es una historia maravillosa y es una historia que debemos estar contando constantemente. Pero esta historia, hermanos, no solamente ha sido dada en nosotros para ser entendida o para ser estudiada o para ser recibida. Yo creo, hermanos, que la parte más importante del evangelio es la parte de ser vivida, es la parte práctica del evangelio. Y muchas veces, hermanos, es la parte más ausente en el cristianismo, porque en el cristianismo muchos cristianos saben explicar el evangelio, entienden lo que es el evangelio, han recibido el evangelio, pero no son capaces de vivir el evangelio. El evangelio, hermanos, nos ha sido dado para vivirlo, no solamente para entenderlo, no solamente para razonarlo y no solamente para creerlo, sino es importante, hermanos, vivirlo. El poderoso evangelio de Jesucristo. Ahora, yo no sé, hermanos, la forma en la que el evangelio ha impactado tu vida. A veces, hermano, tú tienes el concepto del evangelio, de la forma en la que el evangelio impactó la vida de otros. A veces tú aceptaste el evangelio por escuchar el testimonio de la forma en que el evangelio impactó la vida de X persona, la vida de un personaje, el testimonio. ¿Cuántas veces, hermanos, la gente ha recibido a Jesucristo porque escucha un testimonio real de lo que el evangelio hizo en su vida, en su propia vida? Pero yo te pregunto, hermano, ¿tú tienes una historia del evangelio en tu vida? ¿Tú tienes una historia personal de lo que el evangelio ha hecho en ti? ¿Tienes una estilo de vida que ha sido afectado y ha sido impactado por el evangelio? ¿O simplemente el evangelio lo asocias con religión y agarras la religiosidad del evangelio? Hermano, el evangelio es para vivirse. Otra vez, a veces creemos, hermanos, que la fe solamente la necesitamos para ser salvos. No. Para la fe salvífica, como le llaman algunos, hermanos, tiene que ver con la salvación. Pero la fe no cumple ni termina su propósito solamente con la salvación.
La fe es para toda la vida. Cuando los discípulos, dice la palabra de Dios, que andaban con el Señor Jesús y vieron los milagros que Él hacía, dice la palabra, y creyeron en Él sus discípulos. O sea, ellos estaban constantemente creyendo en el Señor Jesucristo a través de todas las maravillas y de las enseñanzas que recibían de parte de Él. La fe, hermanos, debe ser una fe activa, no una fe pasiva. La misma palabra de Dios nos aclara, hermanos, que la fe sin obras, que la fe que no actúa, que la fe que está ahí solamente como una declaración, hermanos, está muerta en sí misma. Porque, hermanos, la fe se demuestra por las obras, la fe se demuestra por las acciones que te llevan, hermano, a obedecer lo que Dios ha dicho. Esa es la fe. La gracia que es parte de la salvación. La gracia no solamente, hermanos, nos ha sido dada para ser salvos. La gracia, hermanos, tiene que ver con toda nuestra vida cristiana. Tiene que ver con todo en nuestra vida. La gracia, hermanos, no solamente nos fue dada o derramada como ese favor inmerecido para poder alcanzar una salvación o ser salvos. No, la fe, la gracia, hermanos, nos es dada para poder vivir la vida cristiana todos los días. Todos los días la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de Dios, hermanos, es muy, muy importante. Y todos estos elementos, más muchos otros, hermanos, que involucran el Evangelio, son para vivir, no para conocer. Son para llevarlos a la práctica, no solamente para tenerlos como parte de un credo, no como parte de unos artículos de fe, sino es para llevarlos a la acción constante. Y hermanos, en el Evangelio de Lucas 23 y la parte del 24, vemos este Evangelio. Y yo quiero que tú entiendas, hermano, que si tú has creído el Evangelio, debes vivir por el Evangelio y para el Evangelio. Si tú has creído el Evangelio, si tú has creído que Cristo murió y fue sepultado y resucitó, tú debes vivir por ese Evangelio y debes vivir para ese Evangelio. Saben, hermanos, que los cristianos somos llamados evangélicos, ¿verdad? Somos llamados evangélicos. ¿Por qué somos llamados evangélicos los cristianos? ¿Es solamente un título? ¿Es solamente una forma de diferenciarlos? ¿O es simplemente un nombre que se utilizó al principio, los evangélicos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué somos llamados evangélicos? Porque nuestra vida gira alrededor del Evangelio. Porque nuestra razón de ser es el Evangelio. Porque evangelizamos. Porque entendemos la necesidad del evangelismo. Por eso somos evangélicos. Porque el centro de nuestra vida es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos que el Evangelio es nada más la llave de entrada al camino de Dios. Pero el Evangelio, hermanos, es como nuestro pan diario. El Evangelio tiene que ver desde que nos levantamos hasta que nos dormimos cada uno de los días de nuestra vida. Lo que debe distinguir a una iglesia evangélica, hermanos, es que todos los miembros de esa congregación viven el Evangelio cada día. Eso es lo que debe distinguir. El impacto que la iglesia debería tener en el mundo, hermanos, tiene que ver con el poder del Evangelio vivido por cada uno de los miembros de la iglesia. Si la iglesia viviésemos el Evangelio, hermanos, cada uno de los días este mundo ya hubiera sido transformado completamente desde hace muchos años.
Porque el poder del Evangelio, hermanos, está precisamente en vivirlo. Sí, el Evangelio tiene poder, y vamos a leer esta porción, pero tiene poder, hermano, cuando tú crucificas y mueres al pecado en tu vida. Cuando tú crucificas y mueres al pecado en tu vida. Crucificas el pecado, mueres al pecado en tu vida. Dice Lucas capítulo 23, dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y preguntando y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Lean conmigo el versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hace poco hablábamos y predicamos acerca de la crucifixión de Cristo Jesús y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado hablando acerca de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero un detalle, hermanos, que yo puedo ver aquí es que los conocidos, otra versión dice, pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Y el poder de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la razón de ser del cristianismo. Pero un detalle que vemos aquí, hermanos, en la narración de esta crucifixión, dentro de las muchas cosas, es que cuando todos llegaron a la conclusión de que este hombre era justo,
Y que todos los que estaban ahí se regresaron dándose golpes de pecho, diciendo, pues este hombre era justo, se ha cometido una injusticia con él. Dice un pero, dice, pero todos sus conocidos. No los que le crucificaron, sino aquellos que habían andado con él, los que habían escuchado el mensaje, los que lo habían visto hacer milagros, los que lo habían acompañado en todos los momentos, no estaban ahí cerca, ellos estaban de lejos. Ellos solamente estaban mirando de lejos. Y hermanos, esto me hace pensar que el cristianismo, aún por los mismos cristianos, muchas veces es solamente observado desde lejos. Porque el cristianismo, hermanos, consiste en tomar la cruz de Cristo, tomar la cruz de Él, tomar nuestra cruz cada día e ir en pos de Él. La Biblia nos dice que el que no toma su cruz cada día, no puede ser, ¿qué? No puede ser su discípulo. La Biblia nos habla que tomar esa cruz, hermanos, significa aprender a negarnos, aprender a renunciar al egoísmo de nuestras propias vidas, para poder entonces seguir en pos de Cristo Jesús. Pero seguir a Jesucristo en un mundo que va en contra de Él, hermanos, nos va a implicar muchos roces, nos va a implicar muchos problemas, nos va a implicar muchas dificultades. Hermano, mostrarme como cristiano que soy, dar testimonio del poder de Dios en un mundo que no le interesa saber, y en un mundo que va al contrario, trae problemas. Por eso Dios dice, toma tu cruz, toma tu cruz. Dice la palabra de Dios en Lucas 9, 23, tiempo atrás habíamos visto esto. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme, y seguirme. Entonces, hermanos, muchos seguidores o muchos creyentes, muchos que han recibido el mensaje del Evangelio, solamente, hermanos, siguen al Señor Jesús en ciertas ocasiones. ¿Sí? A veces están cerca de Él cuando Él está haciendo milagros. A veces están cerca de Él cuando está sirviendo la mesa, cuando está alimentando a grupos de personas, cuando está proveyendo, cuando está salvando a algunas personas. Estamos cerca de Jesús. Pero cuando se trata, hermanos, de morir por Cristo, cuando se trata de morir por el Evangelio, cuando se trata de morir para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, hermanos, ¿cuántos son los que están dispuestos a estar cerca de Cristo Jesús en ese momento? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos? Entonces, el Evangelio, hermanos, tiene poder cuando tú decides crucificar y dar muerte al pecado en tu vida. La Biblia nos dice que este mundo, hermano, le parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución, y dice el apóstol Pedro, y nos ultrajan. ¿Por qué? Porque no queremos vivir la vida de este mundo. Al contrario, queremos, hermanos, agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué quiere hacer la voluntad de Dios? Porque está agradecido a Dios, porque ha recibido el amor de Dios, porque sabe que usted estaba perdido sin Cristo Jesús, porque sabe que usted ha recibido vida eterna en Cristo Jesús. Y por muchas razones usted tiene el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Pero querer hacer la voluntad de Dios, hermanos, cuesta. Y cuesta mucho. ¿Y cuántos son aquellos que están dispuestos, hermanos, a vivir el Evangelio en ese momento? ¿Cuántos cristianos, hermanos, mejor se callan? ¿Cuántos cristianos mejor dicen, no voy a hacer lo que ellos hacen, pero me voy a mantener aquí en paralelo a ellos? No voy con ellos, pero voy aquí a un ladito,
no hago las cosas que ellos hacen, pero tampoco doy testimonio, tampoco soy contrario a ellos, no me quiero meter en problemas. ¿Cuándo fue la última vez que te metiste en problemas por causa del Evangelio? ¿Recuerdas la última vez que te metiste en problemas por causa del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez? Por eso el Señor nos invita, hermanos, a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Hay algunas personas que piensan que el Señor no les ha perdonado nada. Hay personas que dicen, bueno, en mi caso, yo nada más acepté a Jesús y me perdonó el pecado de Adán que yo traía, pero no mis pecados. ¿Lo habías pensado de esa manera? ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos que lo que Dios tiene que perdonarnos es que nací pecador, pero no que soy pecador? No, hermanos, Dios me tiene que perdonar que nací pecador y que soy pecador, que he cometido pecados, que cometo pecados y que cometeré pecados mientras esté en este cuerpo. Eso es lo que el Señor nos perdona. Y si tú estás consciente de esto, hermano, entonces tú deberías de estar agradecido con Cristo Jesús. Tú deberías de estar agradecido con el Espíritu Santo que ha venido a morar en tu vida. Hermanos, el poder del Evangelio se pierde muchas veces, hermanos, porque los cristianos no creen en Dios para ser librados en el momento de la tribulación o de la angustia o de la dificultad. Muchos cristianos solamente quieren vivir una vida, hermanos, solamente una vida de culto, una vida de reunión, una vida en el momento en el que nos congregamos, alabamos a Dios bien bonito, escuchamos el mensaje y nos vamos. Sí, en eso consiste mi cristianismo. Hermanos, eso no es el cristianismo. Eso es una pequeña parte del cristianismo. Pero el cristianismo es cuando tú muestras a Cristo en tu vida. Cuando el mundo, sin que tú lo digas, sin que tú tengas que estarlo repitiendo, el mundo te puede reconocer como cristiano donde quiera que tú estés. No por la ropa que traes, no por el largo de la falda que usas, no, sino porque realmente tú amas, porque tú eres obediente a Dios, porque has dejado el pecado en tu vida, porque has dejado el orgullo, porque has echado abajo la soberbia, porque has echado abajo la altivez en tu vida. Y cuando la gente puede ver esas cosas en ti, entonces tú eres un cristiano. Tú eres un cristiano. ¿Sabes cuándo se usó por primera vez la palabra cristiano? En Antioquía. Cuando se les llamó a los discípulos cristianos. Cristiano es un apodo, cristiano no es una religión. Cristiano es una distinción que se le dio a los seguidores de Jesús. ¿Qué somos realmente? Somos seguidores de Cristo Jesús. Y nos llaman cristianos porque nos parecemos a Cristo. ¿Es ese tu caso? ¿Esa es la razón por la que a ti te llaman cristiano? ¿O tú tienes que pegar una calcamonía bien grande en tu auto que diga yo soy cristiano? ¿O tú tienes que traer un versículo en tu espalda que diga yo creo en Cristo? Para que la gente tenga que ver que crees en Cristo. Yo no estoy en contra de poner pegaduras en la espalda o en el auto, está bien, si lo quieres hacer está bien, es parte del testimonio que tú quieres reflejar y que tú quieres dar, pero la parte más impactante es cuando el mundo nos ve reaccionar, cuando el mundo nos ve, hermanos, que nosotros tomamos decisiones que son contrarias a la corriente de este mundo, es cuando entonces el mundo se da cuenta que somos cristianos. Dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Cómo es una manera egoísta de vivir? Egoísta es cuando yo soy el centro de mi vivir. Vivo para mí. Y todo lo que hago tiene que ver conmigo, con mi satisfacción, con mi gusto, con mi placer, con mi comodidad, con mis derechos.
Y nada más conmigo, y todo conmigo nada más. Dios quiere que tú abandones esa manera egoísta de vivir y que aprendas a vivir por Cristo Jesús. Que te atrevas a vivir por Cristo Jesús. Dios no quiere que tú seas un peleonero del Evangelio, pero Dios quiere que tú seas sabio al comunicar el Evangelio en tu vida. Que tú compartas el Evangelio con alguien más. Que hables de Cristo Jesús y lo muestres. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Cuando decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es, yo tomo mi cruz también cada día y voy en pos de Cristo Jesús. Y lo dice, ya no vivo yo, o sea, he muerto. He muerto a mis pasiones, he muerto a mis deseos, he muerto a mi orgullo. ¿Sí? Mas vive Cristo en mí. Él es el que ahora reina en mi corazón y reina en mi mente. Y eso es el Evangelio. El Evangelio no es un credo. El Evangelio es un estilo de vida del cristiano. Es el Evangelio. En segundo lugar, hermano, el Evangelio es poderoso cuando sepultas tu pasada manera de vivir. Dice en los versículos del 50 al 56, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Si el Evangelio es la muerte, es la sepultura y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sepultar, hermanos, significa que nadie va a ver eso que tú eras antes. Y pronto la gente solamente podrá ver la obra de Cristo en ti. ¿Por qué sepultar a alguien que muere? ¿Por qué no dejar a la persona que muere? ¿Por qué no dejarlo ahí? No es cómodo verlo. No es sano verlo. ¿Verdad? No es lo correcto. Lo correcto es que eso ya nadie lo vea. Hay que sepultarlo. ¿Cómo te distinguías tú antes de conocer a Cristo Jesús? ¿Cómo te conocía la gente antes de que tú conocieras a Jesucristo? La pregunta que te quiero hacer es, ¿ese de antes todavía se deja ver ahora? Algunos dirán, ay hermano, es que yo nací en un hogar cristiano y todo lo que he recibido desde que nací es pues la vida cristiana, es la palabra de Dios, es todo esto. Entonces no alcanzo a diferenciar
¿En qué momento ocurrió un cambio en mi vida? Bueno, la pregunta es, ¿la gente puede ver a Rogelio Macías en mí o puede ver a Cristo en mí? Si la gente ya no puede ver a Rogelio Macías en mí, hermanos, es porque ya está sepultado. ¿Me explico? Ahora, Rogelio Macías es orgulloso. Rogelio Macías es soberbio. Rogelio Macías es pecador. Rogelio Macías, y pueden ser muchas cosas más. Y la pregunta es, ¿se puede ver Rogelio Macías todavía? Pues estoy hablando de mí. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿la gente te puede ver a ti o puede ver a Cristo? Si te puede ver a ti es porque no está sepultado aquel viejo hombre en tu vida. Porque no ha sido sepultado ese viejo hombre en tu vida. Necesita ser sepultado. Cuando una persona llega a los pies de Jesucristo, se encuentra con el mensaje del Evangelio, se encuentra con la verdad de que es un pecador y que Jesucristo murió por sus pecados. Se encuentra con la verdad de que Cristo transforma a aquella persona que viene a los pies de Él. Se encuentra con esa verdad. Es una verdad, hermanos. Muchas personas, hermanos, llegan a la vida cristiana y cuando están conscientes de aceptar a Jesucristo y cuando aceptan a Jesucristo, ellos tienen expectativas de que Dios va a cambiar su vida, de que el Señor va a hacer algo. Pero muchas personas cuando vienen a los pies de Jesús y ven a otros cristianos vivir su vida, dicen, se puede ser cristiano y todavía vivir la pasada manera de vivir. Y aunque no se diga, ¿verdad?, verbalmente, en automático, la iglesia le dice, sí, nosotros hemos vivido así mucho tiempo. Nada más aceptamos el regalo de la salvación, pero seguimos viviendo nuestra propia vida. Nada más aceptamos que Jesús murió por nuestros pecados, pero no aceptamos el hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. No tomamos la parte del Evangelio que tiene que ver con sepultar nuestra pasada manera de vivir. Es más, la iglesia sabe, todos saben que batallamos con el pecado y batallamos con esas cosas y pues que tenemos problemas, pero así son todos. Así son todos. Entonces la gente llega y dice, pues está bien, entonces está más fácil. Está mucho más fácil de lo que yo pensaba que era la vida cristiana. Es más sencillo, ¿no? Si es así, sí, pues ¿dónde me anoto? ¿Sí? ¿Dónde me anoto y en qué momento me hago miembro? Bueno, pues si ese es el cristianismo, yo le entro. Así está muy bien. Yo así sí quiero. Pero aquel cristianismo que yo pensaba que tenía que ver con renunciar a una pasada manera de vivir, entonces yo le estaba pensando. ¿Por qué? Porque implicaba, ¿qué hago? ¿Acepto a Jesús o me quedo con mi vida? Y yo estaba quedándome con mi vida. Pero cuando vi que algunos cristianos aceptaban a Jesús y seguían todavía viviendo su propia vida, dije, no hombre, pues qué padre, eso está muy bien, ¿verdad? Entonces déjame yo hacerlo también de esa manera. Pero ese no es el Evangelio, hermanos. Porque el Evangelio tiene que ver con una muerte, con una crucifixión. El Evangelio tiene que ver, hermanos, con una sepultura, con algo que pronto se va a dejar. Ya no lo vas a ver, ya no lo vas a volver a ver. Y yo te pregunto, ¿esa es la experiencia de Evangelio que tú has llevado? O sea, ¿todavía se deja ver ese viejo hombre en tu vida? Ay, hermanos, que es bien difícil, de repente se me sale la carne, ¿verdad? Y estoy ahí y se me sale la carne. Algunos dicen todavía se me sale la chuleta, ¿verdad? Para hablarlo de una manera un poquito más elegante. Necesitamos entender, hermanos, que cuando Jesús nos llama
a ser salvos, nos llama a morir con Él. Nos llama a sepultar nuestra pasada manera de vivir con Él también. Pero hermanos, que está bien difícil. Sí está difícil. Usted tiene razón, está muy difícil. Pero ahí es donde entra el poder del Evangelio. Cuando usted cree en Dios. El versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es un versículo que usted lo puede agarrar a sus conveniencias. No es un versículo que usted dice, bueno, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo voy a agarrar solamente en algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tengo que subir de puesto en el trabajo. Sí, tú lo puedes, ¿verdad? Tú lo vas a lograr, porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No, tengo que llegar a comprar ese auto nuevo que me puse en mi cabeza. Sí, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sí, pero ¿y el hecho de cambiar tu vida? Ay, no se puede. No, eso está bien difícil. Eso es casi imposible, eso de cambiar, no se puede eso. Ese versículo tiene sus cláusulas, ¿verdad? Como que se puede para unas cosas, pero para otras cosas no. No, ahí es donde se puede. En todo aquello que Dios te ha mandado, que te ha llamado, en todo aquello a lo que Dios te ha pedido que hagas, ahí es donde se usa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios te ha llamado al ministerio, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si Dios te ha llamado a ser diferente, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si Dios te ha llamado a cambiar tu manera de vivir, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y también en otras cosas, hermano. No se sienta mal. Porque usted lo puede en Cristo cuando usted está dentro de su voluntad. Cuando usted busca hacer la voluntad de Dios primero, usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Sepultar la pasada manera de vivir. Ahora, dice, hermano, ¿y ahora cómo le hago? Porque yo todavía batallo con algunas cosas. ¿Y sabe cuál es el problema cuando el cristiano se da cuenta que tiene que cambiar, pero no ha podido cambiar? Entonces el cristiano lo que hace es esconder. Y aprende a esconder. O sea, no muestra. Es normal que un cristiano pueda decir, que un hermano, una hermana puedan llegar y decir, hermano, es que estoy batallando con la mentira, tengo problemas con la mentira en mi vida. Estoy batallando con el orgullo porque soy orgulloso. ¿Sí? Y las manifestaciones de orgullo pues son muchas, ¿verdad? Eso me lleva a discusiones en mi casa, me lleva a discusiones con mis hijos, eso me lleva a problemas en mi trabajo. ¿Por qué? Porque el orgullo, pero no, hermanos, el problema es que se esconde eso, se esconden todas esas cosas y se aprende a vivir una apariencia de piedad en el cristianismo. La vida cristiana no consiste en esconder lo que usted está mal, sino para eso estamos la iglesia y para eso somos iglesia, para ayudarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios que los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Debemos llevarnos las cargas los unos a los otros, y ese es el concepto de la iglesia. Pero el concepto moderno de la iglesia es que no, en la iglesia tú presentas una apariencia de piedad, es más, escoge la personalidad que tú quieras. Y ve y llega a la iglesia con esa personalidad y nadie te va a molestar. Nadie te va a decir absolutamente nada, a menos que te descubran. ¿Verdad? Cuando te descubran, entonces posiblemente, si hay algún cristiano que te ama, si hay algún cristiano responsable, se va a acercar a ti y te va a decir, oye hermano, ¿qué pasa con esto? Oye hermano, ¿qué pasa con esta cosa? Pero también se estila en las iglesias modernas en la que, no, yo no me quiero meter en problemas con nadie, si eso está haciendo el hermano, pues allá él y Dios. Otras que suenan más bíblicos dicen, no, yo no soy nadie para juzgarlo. No, nadie para juzgarlo, es que yo no tengo que juzgarlo, entonces allá él y Dios, ¿verdad? Que se arregle. No hermanos, somos una iglesia, no para esconder que somos pecadores redimidos con la sangre de Cristo Jesús, batallamos con el pecado, todos tenemos problemas con ciertas cosas, con ciertos pecados.
o muchos pecados todavía, tenemos problemas con ellos. ¿Para qué estamos en la iglesia? Para ayudarnos unos a otros, hermanos. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para sepultar ese pecado? Fíjate, hay algo interesante en la narración de Lucas. Dice ahí en el versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios. ¿Qué significa que esperaba el reino de Dios? Era salvo. Tenía su esperanza puesta en Dios. ¿Sí? Era bueno, era justo, era parte del concilio. Esperaba el reino de Dios. Él no había consentido en esas juntas que tuvieron para hacer lo que le hicieron a Jesús. Versículo 52, hizo algo interesante. ¿Qué hizo? Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en la cual aún no se había puesto nadie. Pónganme mucha atención. ¿Que no se bajó Jesús solo de la cruz? ¿Que no se fue Él mismo a sepultar? Hubo alguien que lo ayudó. Lo bajó, lo puso en una sábana, lo envolvió y lo colocó, lo puso dentro de un sepulcro. Esto quizás es una alegoría, hermano, pero tenemos que entender que nadie se sepulta solo y que todos necesitamos siempre a alguien que nos ayude a aprender a dejar atrás la pasada manera de vivir. Por eso la importancia de un discipulador. Por eso la importancia de un hermano cercano que está ahí para ayudarme. Un hermano de verdad que tenga el valor de acercarse y de decirme: oye, Rogelio, ¿está mal eso que estás haciendo? Es más, es pecado. Y eso va a afectar tu vida. Pero sabes, no solamente va a afectar tu vida, posible que va a afectar la vida de tu familia también. Pero no nada más la vida de tu familia, vas a afectar la vida de la iglesia. Y que un Rogelio que cree en el Evangelio diga: gracias, ayúdame orando o dime cómo le hago, pero yo necesito cambiar eso, porque eso es de mi pasada manera de vivir, pero todavía está saliendo a la luz. Eso no debería de estar ahí, porque eso daña el testimonio del Evangelio en mi vida y en la vida de mi iglesia. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, hermanos? El orgullo, otra vez, el egoísmo, el egocentrismo es: no me digas nada. ¿A poco tú no tienes pecados? ¿A poco tú no te equivocas? ¿A poco tú eres perfecto en tu vida? Y ese es orgullo. Dios no hizo a los cristianos solos, hermanos. No nos llamó a los cristianos a andar solos, sino Dios nos llamó a vivir en comunidad. La iglesia somos una comunidad. Y la razón de ser iglesias locales, hermanos, es porque no pudiéramos ser una comunidad todos los que existimos en el mundo. Pero sí podemos ser una comunidad unos cuantos, que podemos ayudarnos unos a otros, hermanos, a aprender a sepultar nuestra pasada manera de vivir
dejarla atrás, para que eso no esté afectando el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Tú necesitas a alguien que se acerque contigo y que te ayude a cambiar tu pasada manera de vivir, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Tú lo necesitas? Todos necesitamos, hermanos. Todos necesitamos un mentor, un discipulador, un maestro, como Pablo decía, un ayo, alguien que nos toma de la mano y nos ayuda a cambiar algunas áreas de nuestra vida. Alguien a quien tú le das esa autoridad, a alguien a quien tú le otorgas ese derecho de acercarse a ti y de decirte, hermano, necesitas cambiar. Oye, hermano, te estás apartando del camino. Oye, hermano, yo noto que estás muy irritable y estás así expuesto a una contienda, a un pleito. Alguien que se acerque a ti. Pero hermanos, no entendemos que eso es parte del Evangelio. Sepultar nuestra pasada manera de vivir es parte del Evangelio. No estoy diciendo esconder. Algunos cristianos esconden. Eso se llama apariencia de piedad. No, se trata en el poder del Evangelio de Jesucristo, dejar atrás lo que es parte de mi pasada manera de vivir. O como el apóstol Pablo le explicó a los efesios, le dice, hermanos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, tienes que despojarte, pero la verdad, hermano, muchas veces no nos despojamos. ¿Sabes por qué? Porque somos muy consentidores con nosotros mismos. ¿No es cierto? Siempre tratamos de defendernos y siempre tratamos de decir, no, yo estoy bien, él está mal. ¿Verdad? No, yo estoy bien. No estoy tan mal. ¿Sí? Y eso es lo que queremos hacer. No, hermanos. Si yo me pongo delante del espejo de Dios, me doy cuenta que soy pecador y que mi vida tiene que cambiar, tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada. Entonces necesitamos siempre a alguien, hermanos, que nos ayude y que nos lleve y que nos coloque ahí donde debe de ser. Pero muchas veces nosotros solamente queremos ser los José de Arimatea, pero no queremos ser los Jesús. ¿Me estoy explicando? Queremos ayudar a otros. Así, yo, hermano, se necesitan líderes, yo ayudo. ¿En qué consiste? Decirle a los demás, discipular a alguien. Sí, yo lo hago. ¿Tú ya te discipulaste? No, pero yo ya me lo sé. Todo eso, yo ya me lo sé. Lo he visto un montón de veces. ¿Y a mí qué me van a decir de eso? No, yo estoy para ayudar. Y a ti nadie te vaya a decir nada. No hay necesidad. Yo me porto bien. Yo estoy haciendo bien todo. Todos necesitamos alguien que nos guíe, alguien que nos ayude a constantemente estar dejando nuestra pasada manera de vivir. Y en tercer lugar, hermanos, el Evangelio es poderoso cuando resucitas para andar en esa vida nueva. Dice los versículos del 1 al 12 del capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo
del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El poder de la resurrección de Cristo Jesús. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el mismo poder, hermanos, que nos impulsa a nosotros a andar en una vida nueva. Una vida nueva. No se trata de que ahora va a ser un Rogelio mejorado. ¿Sí? No es apellido. Estoy hablando de una cualidad, ¿verdad? No se trata de un Rogelio que ha sido actualizado. No se trata de una nueva versión de Rogelio. No. Se trata de que Dios, hermanos, nos llama a andar en vida nueva. Es algo nuevo que Dios está haciendo. Cosas que antes no hacías. Antes no perdonabas. Ahora perdonas. Antes no amabas. Ahora amas. Antes no servías. Ahora sirves. Antes no ayudabas a los demás. Ahora lo haces. Antes no compartías de Cristo. Ahora compartes de Cristo. Antes no hacías y ahora lo haces. Ahora andas en una vida nueva. Tienes una vida nueva. Una nueva manera de vivir Dios te ha dado en Cristo Jesús. Se trata de andar en esa vida nueva. Entonces, hermanos, ahora, la vida nueva, hermanos, es una ropa nueva. ¿A quién le gusta comprar ropa nueva? Hermanas, no levanten la mano. ¿Verdad? Yo creo que a todos, ¿verdad? O la mayoría les gusta comprar ropa nueva. Tú compras una ropa nueva y te la pones encima de la otra ropa. ¿Qué haces primero? Te quitas la vieja, ¿verdad? Estoy hablando de la ropa. ¿Sí? Vi a algunos señores muy contentos, dije, es el Día del Padre, y ahora sí va a hablar del Día del Padre. No, te quitas la ropa anterior y ahora te pones ropa nueva, ¿verdad? Eso es lo que haces. Primero tienes que quitar y luego te vas a poner esa ropa nueva. La vida nueva así es, hermano. Te despojas de la pasada manera de vivir, ahora Dios te da una nueva manera de vivir. Una vida nueva es lo que Dios nos hace. Y fíjate, hermano, el apóstol Pablo lo explica otra vez en el pasaje que hablaba ahorita los Efesios. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es el capítulo 4, versículo 17. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, los cristianos, los que creen en Cristo, los evangélicos, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, y aquí está hablando, desechas una cosa y ahora hablas, ¿verdad? Tú te quitas el traje de la mentira y te pones el traje de la verdad. ¿Sí? Y eso es resucitar a una vida nueva. El traje de la verdad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ahora no hurta más, sino trabaja, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo era el lenguaje que tenías antes de conocer a Jesucristo? Muy florido. ¿Sí, así era? ¿No? Pues Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura. ¿Cómo andas en la cuestión de la amargura, hermano? Con tantito limón y sal se quita, ¿verdad? Enojo. ¿Qué tan irritable eres? Ira. Gritería. Maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermano, Dios nos llama a andar en vida nueva. ¿El Evangelio en qué consiste? Mueres al pecado, sepultas una pasada manera de vivir y resucitas para andar en una vida nueva. ¿Eres evangélico? ¿Tú eres un evangélico? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Recibiste el Evangelio? ¿Vives el Evangelio? Dios nos está llamando a vivir el Evangelio. El poder del Evangelio está ahí. Así que, hermano, en esta hora, yo quiero invitarte no solamente a recibir el Evangelio, sino a vivir el Evangelio en tu vida. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Por favor, inclina tu rostro y cierra tus ojos.